El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Bien, la fe se ve es nuestra serie en Santiago y vamos a ver el día de hoy la segunda parte del segundo capítulo, del 14 al versículo 26, y el título del mensaje de hoy es La fe se ve en sus obras. La fe se ve en sus obras, no en sus obras de ustedes, no en sus obras, no estoy hablando de las obras de Dios, estoy hablando de sus obras, de la fe, de las obras de la fe que está ahí, que se debe de ver. La fe que está dentro de nosotros se ve en las obras que produce esa fe. ¿Ok? La fe se ve en sus obras. Y vamos a leer en el capítulo 2, versículo 14. Dice así: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. La semana pasada que estábamos en el capítulo 2 de Santiago, estuvimos viendo cómo Santiago ya empieza a tratar de manera particular ciertos temas. La semana pasada el tema fue el que la fe se veía en no hacer distinción entre las personas, ya fuera por su apariencia, por su posición social o por cualquier otro factor. Esta semana, Santiago en esta segunda parte del capítulo 2 refuerza el tema principal de la carta. El tema que quiere decir que la fe, el tema que presenta él, la fe de alguna manera se tiene que ver, tiene que obrar, tiene que producir algo. Si no se está viendo, si no está obrando, si no está sirviendo de algo, dice Santiago, la fe pues no sirve de nada. Y empieza este pasaje con una pregunta: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿De qué sirve una fe sin obras? Y la respuesta obvia es que no sirve para nada. Principalmente dice: ¿acaso puede esa fe salvarle? Es una pregunta retórica cuya respuesta obvia es: no puede salvarle.
O sea, es una fe que no es una fe salvadora. No es la fe que el apóstol Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento, y la Biblia nos enseña que el justo va a vivir por la fe, que la fe es lo que nos va a salvar. La fe es nuestra única respuesta necesaria al Evangelio. Está diciendo que una fe que no tiene obras no es esa fe. Y para recordarles cuál es la fe salvadora, sí quisiera asegurarme que todos estamos en la misma página, y le voy a pedir que dé vueltas a la izquierda ahí en su Biblia, vaya al libro de Romanos. Si tú estás aquí invitado, recibiste una copia gratis del Nuevo Testamento para que puedas leer ahí, constatar ahí en tu Biblia lo que estamos leyendo. Yo estoy leyendo de la versión, de la traducción de la Biblia en las Américas. Tal vez tú tengas ahí una versión que diga la Reina Valera. Es una traducción un poco más antigua. No quiere decir que sea mejor, sino quiere decir simplemente que fue traducido pues hace como 300 años, una cosa así. Okay, la Biblia de las Américas es una traducción más moderna. Sin embargo, las dos son traducciones bastante exactas. La versión internacional también es una buena traducción, es una Biblia que se llama un equivalente literario, en donde lo que está escrito en la versión internacional equivale a lo que está escrito en la versión del griego, aunque no es palabra por palabra, ¿ok? Sin embargo, de todas maneras es una buena traducción. Esas tres traducciones en español te las podemos recomendar. Dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, testiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. No hay distinción, por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Esa palabra quiere decir como pago por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Les acabo de leer lo que algunas personas dicen es el pasaje de la Biblia más importante. Este pasaje. Si nomás te dieran a escoger a ti 8 versículos, 10 versículos, y todo lo demás te dijeran, nomás puedes escoger 10 versículos de la Biblia, deberías escoger este pasaje. Porque aquí está contenido la esencia del Evangelio y del obrar de Dios. Aquí está diciendo por qué tuvo que venir Jesús y cómo es que nosotros somos justificados. Y esa palabra que a veces tanto mencionamos y que muchas veces no sabemos qué quiere decir. Ser justificado significa que tú eres declarado no culpable delante de Dios. Y dice, nadie va a ser declarado no culpable delante de Dios en base a sus obras.
Nadie va a ser declarado no culpable delante de Dios en base a una balanza de obras buenas y obras malas. Nadie va a lograr hacerlo, dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No es posible, porque como vimos la vez pasada, el que viola uno de sus mandamientos se ha vuelto transgresor de la ley. Y aquí no hay ninguno que pueda levantar la mano y decir, yo la llevo muy bien, llevo 30 años, 40 años de vida y no he pecado ni una sola vez. Dice, de esa forma entonces, nadie puede llegar a decir, Señor, yo aquí estoy y en base a mis obras, en base a que he obedecido perfectamente tu palabra, yo puedo ser justificado. Nadie. Todos necesitamos un Salvador que nos salve. Y dice aquí, Él por eso proveyó, exhibió públicamente un pago. Alguien que vino como propiciación, alguien que vino a pagar las culpas de los pecadores. Y ese, dice, fue Jesucristo, que por su sangre pagó. Y todo esto lo hizo, dice, para entonces Él poder ser justo. Porque para ser Dios justo, necesita castigar el pecado. Él no puede ser justo y nomás decir, ándale pues, te paso por alto los pecados, ándale pues, te dispenso. Que es como muchos a veces pensamos nosotros en el perdón de Dios. Decimos, sí, Dios me perdona, sí, fui con Dios, Señor, perdóname. Y entonces Dios así, ándale pues, te voy a perdonar, ándale pues, ya vete, ándale. Sí, te perdono. Dice la Biblia, Dios no sería justo. Porque no sería justo con Él mismo, que en su santidad nosotros hemos roto la ley de Dios, hemos ofendido a Dios, nos hemos rebelado contra Dios, hemos hecho lo que se nos ha pegado en nuestra regalada gana. Dios no puede nomás decir, te dispenso, pásale chanza. No. Dice, para poder ser el que justifica a un pecador, tiene que ser justo. Y por ser justo Él en su justicia, derramó sobre Jesús su ira. Y Jesús pagó para que todo el que crea en Él, todo el que tenga fe en Jesús y en la obra de Jesús pueda ser justificado. El otro día tratando de explicarle yo a los jóvenes cómo entiendo esto de la fe en Jesús. Les decía, tú puedes creer que los aviones vuelan. Dicen, sí, los vemos volar todos los días aquí. Vuelan, dejan una rayita ahí en el cielo. Y los he visto en el aeropuerto que despegan y aterrizan. O sea, ¿los aviones vuelan? Sí. ¿Crees que los aviones vuelan? Sí, creo. Dije, eso no es fe. Eso no es fe. La fe es que te subas al avión. Esa es la fe. ¿Tú crees que los aviones vuelan? Sí, toda la gente cree que los aviones vuelan, pero hay personas que no se suben a un avión porque tienen temor que se va a caer, entonces no creen que los aviones vuelan, creen que los aviones se caen. Nosotros cuando nos subimos a un avión estamos ejerciendo una fe. Entonces, ¿qué significa que tengas fe en Cristo Jesús? Significa que tú te la estás jugando con Jesús. Significa que tú estás poniendo todas tus esperanzas en Jesús. Que tú te vas a ir a presentar en el cielo y te van a decir, ¿por qué hemos de dejarte entrar? ¿Por qué quieres tú que Dios te declare a ti no culpable? Y todo lo que tú vas a traer es, yo puse toda mi confianza en lo que hizo Jesús. A mí me dijeron que Jesús pagó por mis pecados y yo de eso me agarré toda mi vida. Y de eso es lo que traigo. Me la juego con Jesús. Pongo mi confianza, mi esperanza, mi certidumbre de que ahí Jesús me dejará entrar si yo
entrego a esa fe, me entrego a esa esperanza, me entrego a esa confianza y vivo conforme a lo que eso representa para mi vida. Ahora volvamos entonces a Santiago. Santiago dice que alguien que tiene una fe pero que no se ve en unas obras, en algo que produce esa fe, dice, esa fe no puede salvarle. Quiere decir que Santiago está hablando no de una fe en Cristo Jesús, sino en otra fe. No está hablando de dos calidades de fe, está hablando de dos tipos de fe. En una fe que sí salva y se manifiesta de cierta manera, y otra fe que no salva. Es una fe, pero no salva. Es una fe que no está basada en la obra y en la justificación gratuita de Jesús. Es una fe que está basada tal vez en tu propia justicia. En que tú dices, Dios no me va a rechazar, yo no soy tan malo. A lo mejor es una fe que está basada en algo que tú has hecho. Y tú dices, no, pues yo siempre voy a la iglesia, yo me porto bien. No, yo les decía a los jóvenes, les digo, hay personas que tienen fe y les digo, ¿por qué eres tú salvo? ¿Por qué ha de dejarte entrar Jesús? Y dicen, no, es que yo en 1978, en un servicio de una iglesia, preguntaron que quién quería ser salvo. Yo levanté la mano, pasé al frente y entré al reino. Entonces digo, ¿en qué está su fe? ¿En Cristo Jesús? Y los jovencitos me dijeron, no, está poniendo su fe en una oración que hizo. Esa fe no sirve para salvarle. Dice aquí el apóstol Pablo que la fe es en Jesús. Yo no confío en una oración. Yo no confío en que mis padres eran o no eran cristianos. Yo no confío que haya personas que estén orando por mí. Yo no confío en mi propia justicia, en mi propia bondad. Lo único que tengo es Jesús, y si me quitan a Jesús me quedo sin nada. Esa es la fe que salva. Y no una fe presuntuosa que presume que vamos a obtener algo por algo que no sea Jesús. Por eso dice, ¿dónde está la jactancia? La vez pasada también vimos, ¿dónde está la jactancia? Dice, Cristo salva sin hacer acepción de personas, Cristo salva a los pecadores y no hay jactancia, dice, para que el que se gloríe solamente en Jesús. El que tenga algo que presumir, que presuma Jesús. Eso es todo lo que tenemos, hermanos. La fe que salva es una fe que dice, yo no tengo a nadie más que mi Jesús. Si me falla mi Jesús, yo la pierdo. Si no es cierto lo que dijo Jesús, entonces no hay para mí esperanza. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15? Si Jesús no resucitó, somos los más dignos de lástima. No tenemos nada más que Jesús. Y eso es lo único que estamos confiando. Entonces, estoy tomándome todo este rodeo aquí porque quiero recordarles qué es el Evangelio. Y el Evangelio es lo que hizo Jesús, siendo el propiciador de nuestra fe, el que pagó por nuestros pecados en esa cruz para que Dios a nosotros nos declarara justos en base a que creemos en lo que hizo Jesús. Y aquí le está diciendo Santiago, pero si esa fe no se demuestra que es genuina, no sirve de nada. No sirve para salvarte. Y luego pone entonces un ejemplo. Pone un ejemplo y dice el ejemplo, dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, estoy en el versículo 15, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario de dar a su cuerpo, dice, ¿de qué sirve? Y es un ejemplo genial, bien sencillo. Unas personas no tienen que comer y no tienen que ponerse, pero tú vienes como buen cristiano, compasivo, ¿verdad? Y les dices, hermano, que Dios te bendiga, hermano. Ay, que el Señor te ayude.
Ay, cómo me duele tu situación. Ay, pobrecito de ti. Que Dios te bendiga, hermano. Voy a estar orando por ti. Dice, ¿de qué le sirvió al pobre hermano que no tiene que comer? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve? Pues de nada. De nada, no sirve de nada. Son simplemente ¿qué? Pues buenos deseos. A lo mejor así, hasta buenas intenciones. A lo mejor hasta te puedes ir así como diciendo, ay, cómo me sentí, como dicen las señoras, ay, sentí que se me apachurró el corazón. Y así te vas con el corazón apachurrado. Ay, pues hay que hacer algo, hay que hacer algo. Pero no haces nada. ¿De qué sirve? Dice Santiago. Pues nada, nomás de que se te apachurre el corazón, pero el pobre hermano sigue con hambre. Dice, así la fe que no tiene obras. Y me encantó el ejemplo porque desgraciadamente así es como a veces nosotros creemos que Jesús le estamos nosotros agradando, teniendo solamente buenas intenciones para con Él. O sea, le decimos palabras a Jesús, como les decimos palabras a las personas necesitadas. Ay, Jesús, cómo te amo, cómo tú eres lo más hermoso de mi vida, eres mi tesoro, eres mi eres mi rey, mi Señor. Y alabamos y decimos, Señor, yo tengo todas las buenas intenciones para ti, creo en ti, Señor, y tú eres mi Salvador. Y son palabras que salen a lo mejor con muy buenas intenciones. Ay, yo en mi corazón siento bien bonito cuando estoy en la alabanza. Y dice Jesús, ¿y de qué sirve tus palabras si no haces lo que yo te digo que hagas? ¿Se acuerdan que hace 2 semanas, creo, leímos, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, es el que entrará al reino de los cielos. Bueno, entonces, a ver, Jesús, aclárame. Entonces, ¿quién es el que va a entrar? ¿El que tiene obras o el que tiene fe? Y Santiago nos está dando la solución. Va a entrar el que tiene fe de a de veras, que se muestra en obras. Eso es lo que está diciendo Santiago. Entonces Santiago, como buen pastor, como lo fue Juan, un buen pastor, está diciendo, miren, yo no quiero que ninguno de ustedes se engañe. Yo no quiero que ninguno de ustedes esté haciendo tonto solo. Yo no quiero que ninguno de ustedes se esté dando a tole con el dedo ustedes solos, pensando que con sus buenas intenciones, sus buenos deseos para con Jesús, que eso es suficiente. Está diciendo, no, tú tienes que ver tu vida y ver lo que está saliendo de tu vida. ¿Se acuerdan cuando decían, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos? Lean 2 versículos antes de que Jesús dijera eso. ¿Y saben qué dijo? Dijo, miren, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7. El árbol bueno da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. Entonces Santiago nos está diciendo, muy sencillo, ¿quieres saber si tu fe es de veras? ¿Quieres saber si tú has puesto tu confianza en Jesús, si tienes entrada ya y tu fe te ha salvado? Ve tus obras. Ve tus obras. Va a haber una evidencia. ¿De qué sirve? Dice, pues obviamente de nada. Dice entonces versículo 17, así también la fe por sí misma, la fe sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces tú quieres ver si tienes una fe viva, tienes que ver si está viva. Cuando éramos niños, nos encantaba ir a jugar a los llanos. Como dice, los llanos eran los lotes baldíos, nosotros le decíamos los llanos. ¿Puedo ir al llano?
O sea, eran los lotes baldíos que estaban alrededor de mi casa. Antes había muchos lotes baldíos. Y allá nos encontraba y no faltaba. Y una de las cosas que siempre andábamos buscando eran animales muertos. A los chavitos nos encantaba ver los animales muertos. ¿Qué es lo que hace un niño cuando ve un animal muerto? Automática. Agarra un palo y le va y le pica. ¿No? Hasta un niño, un niño, dice, estará muerto. Ahí tienen las moscas así, toda la cosa. Estará muerto. Pues no sé, a ver, pícale. Y agarras un palo y le picas. Dice Santiago, si quieres saber si tu fe está viva o está muerta, ¿qué crees que está haciendo Santiago? Te está picando con un palo. Si hay vida, va a decir, órale, no pique. Si no hay nada, está muerto. Si no da señales de vida, la fe no existe. Y nos está ayudando Santiago aquí a darnos nosotros cuenta, que podamos ver nosotros nuestra fe y veamos si tiene vida o si está muerta. Que no sea solo una fe de buenas intenciones, pero que no genera nada, que no hay movimiento, que no hay evidencia, que no hay fruto. ¿Okay? Entonces sigue, versículo 18. Sigue en el versículo 18. Entonces algunas personas están oyendo este argumento de Santiago, les está picando Santiago, y él asume aquí como que está hablando con una persona imaginaria, y esa persona le contesta como si estuviera diciendo, no, espérame. ¿Tú cómo sabes si yo tengo fe? Yo sí tengo fe, yo tengo fe. Y dice Santiago, a ver, vamos a analizar ese caso. Santiago 2:18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Entonces aquí está asumiendo él un argumento como si alguien le pudiera decir, no, yo sí tengo fe. No tengo obras, pero sí tengo fe. Como si pudieran separar las obras de la fe. No, pues estoy pasando por una temporada difícil, por eso ahorita si ves mi vida no vas a ver nada, pero en realidad sí tengo fe. Y entonces pone otro ejemplo. Dice, fíjate en los demonios. Los demonios son inmundos. Los demonios son malos. Los demonios odian a Dios y te odian a ti también, por cierto. Los demonios son malos, odian a Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios, no tienen ningún interés en las cosas de Dios. Odian las cosas de Dios. Pero si tú le preguntas a un demonio, oye, ¿tú crees que Dios es uno? Y aquí, curioso, acuérdense, Santiago le está escribiendo a la primera iglesia, a las más primitivos de los cristianos, a los primerísimos cristianos, que casi en su mayoría eran judíos. Y los judíos cuando se saludaban con una formulita. Y siempre decían, Dios es uno. ¿Qué más decían? Si Dios es uno, siempre decían. O sea, ellos contra la idolatría aprendieron que esto era una afirmación así como, ¿qué huele? ¿Cómo estás? Así es, hey, ¿cómo estás? Dios es uno, hermano. Dice, ¿tú dices que Dios es uno? Pregúntale a los demonios. Dice, también ellos creen que Dios es uno. Pero fíjate en los demonios, dice, ellos tiemblan y son malos. Dice, ¿tú tiemblas cuando dices que Dios es uno? Dice, los demonios que son inmundos, hay un efecto ante una afirmación de fe.
produce algo en su vida. ¿Qué produce en tu vida cuando tú declaras algo acerca de Dios? ¿Qué produce en tu vida cuando tú dices, Dios es uno, Jesús es Rey, Jesús es mi Salvador, el Señor es el juez del universo, el creador del universo, y un día estaré delante de su presencia? ¿Qué produce en ti eso? Si no produce nada, hermanos, quiere decir que son solo palabras de una fórmula. Y tu fe ya se volvió estéril. Estéril. No produce nada. No hay un efecto. ¿Se acuerdan ustedes de la historia en los evangelios de la higuera estéril? Fue Jesús, porque la vio con sus hojitas verdes, dijo, higos. Y llegó y había hojas, pero no había higos. Y el Señor la maldijo. Porque una higuera debe dar higos. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor cuando dice que nuestra fe es estéril? Y yo creo que es la segunda aplicación, puesto que pone a los demonios y usa la palabra estéril, que significa que no produce nada de fruto. Creo que nos está dando la clave, segunda aplicación pastoral de Santiago. Dice, primero que nada, no quiero que se engañen. Si no tienen la fe genuina, se están engañando y esa fe no salva. Entonces, si tú ves tu vida y no ves ningún efecto, o sea, tú le picas al perro y el perro está tieso y duro y suena como cartón si le pegas, esa fe no te va a salvar. Si estás confiando en otra cosa, en que naciste en un hogar cristiano y que toda la vida has venido a la iglesia y que eres un buen chico y una buena chica y tú siempre haces las cosas y vas a la iglesia, etc. Si tú estás confiando en eso, es un perro muerto, no salva, no sirve. La segunda aplicación pastoral es para los creyentes. Aquí está comparando a los demonios. Y lo lógico es que tome todo lo contrario. Si los demonios hacen esto, a ver, ahora tú que eres creyente. Y yo creo que la segunda aplicación de Santiago es precisamente que no seamos necios, que no seamos vanos y huecos, que seamos insensatos, porque esa palabra vano, esa es una palabra que tiene que ver con la insensatez. Y nos demos cuenta y revisemos nuestras vidas y ver si en nuestras vidas estamos produciendo fruto. El tema de Santiago es que crezcamos. El tema de Santiago es que Dios quiere perfeccionar nuestra fe y permite que vengan pruebas y dificultades para que se produzca algo en nuestras vidas. Y cuando hablábamos de permanecer en Cristo Jesús, estábamos hablando de este tema, de que necesitábamos nosotros permanecer. Y quiero leerles esta cita que creo que se las mencioné hace un par de semanas o 3 semanas, en Hebreos 10, hermanos, es una cita importante. Hebreos capítulo 10, ahí si estabas en Santiago, nomás dale poquitas vueltas a la izquierda y ya vas a estar en Hebreos, unas 3 páginas, estás en Hebreos 10, hacia la izquierda. Hebreos 10, 36. Hebreos 10, 36 dice, porque tenéis necesidad de paciencia. Y esa palabra paciencia en el Nuevo Testamento es la misma palabra que significa perseverancia. En otras palabras, no rajéis. Eso es lo que significa, síguele. ¿Se acuerdan cuando les dije no rajéis? Era esta cita, esta es la cita que tengo yo aquí en mi mente, hermanos, que tenemos que tener, especialmente los viejos, ¿okay? Los que tenemos muchos años de seguir al Señor. Esta es una cita para nosotros. Y Santiago creo que quiere que lo veamos.
Porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. La promesa de Dios se obtiene ¿cómo? Haciendo la voluntad de Dios. No nomás verbalmente asintiendo de que sí estamos de acuerdo. No solamente verbalmente declarando cosas, sino haciendo la voluntad de Dios es como obtienes la promesa. Y la promesa de que vamos a estar con Jesús para siempre. ¿Cómo la obtienes? Haciendo la voluntad de Dios. Versículo 37, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Está hablando de ese día. Pero noten que el tema del autor de Hebreos, noten lo que dice, mas mi justo vivirá por la fe. Mas mi justo, ese es Habacuc 2. Mas mi justo vivirá por la fe. Quiere decir que la fe salvadora no nomás es algo que tuviste tú hace 30 y tantos años en mi caso, o hace 10 años, o hace 5 años, o hace 5 meses, sino que es algo con lo que tú tienes que vivir. Mi justo vivirá por la fe. Y aquí se me hace que el autor de Hebreos no está pensando en la fe con la que entraste al reino, sino la fe con la que vives. Permaneces en ella. Y acuérdense que la salvación es un proceso. Inicia con la justificación, pero continúa durante todo un periodo de perseverancia. Ese periodo se llama santificación. Y luego viene el llamado final cuando vas allá para arriba. Y eso se llama glorificación cuando ya obtienes la promesa. Tiene un inicio, tiene un proceso y tiene un final feliz. Esa es la salvación. Santiago está hablando de lo que pasa aquí en medio, de la santificación, del proceso de que el justo tiene que vivir en este proceso en base a la fe. Porque miren, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque el versículo 38 no se acaba más. Mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Seguimos con el tema. La fe es la base aquí. Para la preservación del alma. Entonces, Santiago está hablando de esto, que habiendo tenido esa fe salvadora, necesitamos permanecer en esa fe. Cuando Jesús andaba en esta tierra, lo seguían los leprosos, los pobres, los menesterosos, los homeless. Lo seguían los borrachos, las prostitutas, los rateros, los oficiales de impuestos corruptos. Esos iban, los adúlteros, o sea, esos iban con Jesús. Y cuando veía a los religiosos que decían todas las cosas bonitas y todo, recitaban la Biblia, les decía, estos van adelante de ustedes al reino. Y les preguntaba a los jóvenes, ¿por qué creen que un drogadicto, un borracho, un adúltero, un fracasado, por qué creen ustedes que van adelante y entran más fácil al reino de los cielos? Porque no tienen esperanza en nada más. Porque saben que no tienen esperanza. En otras palabras, ya no tienen nada que perder. Pero el que le va bien, el que es bueno, guapo, limpio y peinado y no usa drogas y tiene su matrimonito y sus niñitos y su casita y su trabajito y toda la onda y dice, qué padre yo. Ese no está aferrado a Cristo como su única esperanza.
La fe que salva es la fe de ese pobre pecador que estaba en el templo dándose golpes en el pecho diciendo: Señor, no tengo misericordia, no tengo esperanza. Si tú no tienes misericordia de mí, Señor, estoy perdido si no me salvas. Y luego sigue aferrado así todos los días de su vida. Y no somos los que retrocedemos. Y el peligro es que después de varios años, a lo mejor yo así me sentía hace 30 y tantos años, ¿verdad? Estaba perdido, era un miserable. No tenía nadie. Claro que viene Jesús a mi vida y me enamoro y lo abrazo y lo agarro y digo: Señor, te voy a servir todos los días de mi vida. Pero después de 30 y tantos años, se me olvida. Y tengo mi mente llena de cosas y ya conozco la Biblia y tantas cosas y teologías, etcétera, etcétera. Se me olvida que al final de cuentas, sin Cristo no soy más que un miserable pecador perdido. Y se me olvida y vivo cómodamente, complacientemente, y vivo estéril. Estéril. Dice Jesús y dice Santiago: esa fe no sirve. Revisa tu fe. No seas de los que retroceden, nos va a estar peor que los que no se salvan. Nos da entonces Santiago unos ejemplos. Y es la última parte del capítulo. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras le fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras. Parece como que Santiago aquí está diciendo algo completamente contrario a lo que dice Pablo. El hombre es justificado por las obras, que no acabamos de leer, que ningún hombre iba a ser justificado por sus obras. Pero noten cómo dice: vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Dice de la misma manera: ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces, dice en este ejemplo que nosotros debemos de buscar ese fruto en nuestras vidas. Y pone el ejemplo de Abraham. A Abraham el Señor le dijo: Abraham, sacrifícame a tu hijo. Abraham creyó y tomó a su hijo y se lo llevó al monte y ahí lo iba a sacrificar. Y Hebreos 11 dice que lo iba a sacrificar porque pensaba que Dios era suficiente y poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos. Era el hijo de la promesa. Era el hijo que Dios le había prometido a Abraham, que por medio de él en su vejez le iba a dar una descendencia. Y luego le pide que lo sacrifique. Dice Hebreos que Abraham estaba siendo probado. Acuérdense esa palabra probado. Así empezamos Santiago. Cuando tú te encuentres en diversas pruebas, Dios no tienta a nadie, pero sí prueba la fe. Y dice: cuando Abraham salió y levantó el puñal, dice, ahí fue probada su fe. Y dice que el ángel lo detuvo y le dijo: ahora sé que no me dejarías ni a tu hijo. Una cosa tremenda, es una de las escrituras de la Biblia más famosas y también más difíciles. Dice: ¿cómo Dios le puede pedir a un hombre que mate a su propio hijo? Y dice: y por eso le fue contada su fe como justicia. En otras palabras, Dios dijo: tu fe entonces está demostrando que es genuina. Es genuina. Pero noten ustedes que en ese pasaje que leímos en ese pasaje, dice una palabrita, dice en el versículo 22, y ya ves que la fe actuaba
juntamente con sus obras. O sea que había un empate aquí, la fe estaba operando junto con el actuar de Abraham. Dice, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. No sé si la Reina Valera como dice ahí, ¿verdad? Pero probablemente digas algo como que fue completada. O sea, la fe creció, la fe maduró, la fe fue perfeccionada porque Abraham actuó sobre esa fe. En el momento que Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, te he escogido a ti, ve a la tierra que te he dado, y Abraham agarró a su familia y empezó a caminar. En ese momento que creyó Abraham, en ese momento fue justificado. Pero en su caminar, en el salir a una tierra que no conocía, en el allegarse a su esposa para tener un hijo, en el recibir en ese hijo, el luego ofrecer en sacrificio a ese hijo, su fe fue perfeccionada, su justificación fue completada. Su fe fue probada y comprobada como genuina por las obras. Entonces, cuando aquí Santiago dice que el hombre es justificado por sus obras junto con la fe, está diciendo que el hombre es justificado por la fe, pero no aparte de las obras. O el hombre es justificado, pero no una fe sola, sino una fe genuina que se ve en unas obras. El argumento de Santiago es que es un periodo. Puede ser que tú fuiste justificado, declarado justo delante de Dios en un inicio, en 1978, el 19 de marzo de 1978, ahí se escribió mi nombre en el libro de la vida. Pero ahorita, 33 años después, Dios está viendo mi fe y está viendo a ver si yo estoy saliendo a hacer su voluntad. Y en el día final, cuando yo esté delante del juez, el juez no nomás va a decir, Carlos, qué bueno que estás ahí porque hace 30, 40, 50 años o lo que haya sido, en 1978, tú creíste en mí. Sino que el juez va a decir, Carlos, tú creíste en mí y viviste tu vida. Y aquí están tus obras. Y aquí está el fruto de tu fe. Y por esta fe que se mostró en todo este fruto, entonces tú tienes una entrada. Por eso el apóstol Pedro dice que tu entrada al cielo sea amplia. Que sea amplia la entrada. Que vengas con una fe muy probada y muy comprobada por sus obras. Porque hay una línea del tiempo aquí. Hay un proceso. Abraham fue justificado cuando creyó. Yo fui justificado cuando creí. Tú fuiste justificado cuando te aferraste a Jesús. Pero falta esa última justificación cuando el Señor de los cielos, sentado en su trono, diga, bienvenido. Falta. Todavía no sucede. Y dice Santiago, tú le tienes que tirar a eso. Y la manera como se vive uno para ese que va a venir y que no tardará es que no retrocedas de donde tú empezaste. Tienes que seguir así. Entonces piensa en tu propia vida. Piensa si hay una diferencia en tu amor a Jesús, en tu obediencia, en tu celo, en tu pasión de cuando tú creíste originalmente. ¿Y cuántos de nosotros no hemos dicho esas palabras? Híjole, quiero volver a mi primer amor. Y es terrible decir eso, porque quiere decir que retrocediste. Que ya no estás donde estabas. Que ya no amas como amabas. Que ya no obedeces como obedecías, que ya no tienes el celo y la pasión que antes tenías.
Por eso es que Santiago apunta a Abraham, dice, mira, Abraham creyó, Abraham salió de su tierra, se fue a una tierra que no conocía. Abraham tuvo un hijo cuando ya era un anciano. Y tuvo que tener fe. Tuvo que tener fe. Él y Sara ambos tuvieron que tener fe. Porque Sara se rió. Y Abraham le dijo a Sara, Sara, vamos a tener un niño, ándale. Sara le dijo, ¿estás loco? Y entre viejillo volado. Los dos tuvieron fe para tener el niño. Tuvieron que tener fe, si no, no lo hubieran encargado. Pero ¿qué nos está diciendo? Pero ¿cuándo fue justificado por sus obras? Cuando cumplió hasta el final. Cuando levantó el cuchillo. Quiere decir, hermanos, que puede ser que tú hayas creído, que estés creyendo ahorita, pero Santiago quiere que veas tu vida siempre en base al fruto que está saliendo de ella. Y luego pone a Rahab, todo lo contrario. Abraham lo pone aquí, lo menciona cuando hizo esa máxima prueba. Rahab era una prostituta. Rahab nunca había hecho nada bueno. Los espías se metieron en su casa porque tenía un rótulo rojo que estaba prendido y apagándose así. Pero cuando llegaron ellos y los vio que eran judíos y le dijeron, escóndenos, dice que ella creyó, hizo una declaración tremenda. ¿Quieren leer la historia de Rahab? Léanla en Josué capítulo 2, se los dejo de tarea. Ahí dice que ella declaró esto: Jehová, Yahvé, el Señor, vuestro Dios, de ustedes los judíos, dice, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjense la afirmación de ella, que era gentil, era una prostituta. Y dijo, yo me he dado cuenta, yo he escuchado, he visto los periódicos, lo que está haciendo su Dios. Jehová, el Dios de ustedes, Yahvé, el Dios de los judíos, dice, es Dios de los cielos y de la tierra. Yo lo reconozco. Y porque lo reconozco, vénganse para acá, súbanse al techo. Y yo les voy a decir que se fueron. Ella los ocultó y les mintió a los soldados del rey porque creyó en Dios. Y dice, y eso Dios se lo contó para justicia. Fíjense qué poquita fe. Qué poquito, no como Abraham que andaba sacrificando a su hijo allá. Esa fecita de Rahab, dice, fue suficiente para que la incluyeran en la genealogía de Jesús. Rahab era tatarabuelita de Jesús y era una mujer gentil prostituta. Entonces no importa, hermanos, que tú digas, no, pues es que yo qué fruto voy a tener, pues yo veo a los grandes cristianos, yo aquí soy pobre, aquí batallando aquí en la fe, haciendo lo poquito que pueda. No se trata que tú quieras ser como Abraham, se trata que lo que Dios te dé a ti y te revele acerca de Él, que seas fiel en eso. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Si ahorita estás yendo a los grupos de casa y estás aprendiendo ahí a no hacer distinción, órale. Si tú crees que esa es palabra de Dios, órale, no hagas distinción. Punto. O sea, no es, creo que Santiago, al ponernos el ejemplo de Abraham, el padre de todos los judíos, y Rahab, una mujer que ni siquiera era judía, nos está diciendo aquí, estamos todos incluidos en esto, todos estamos ahí en medio. Entre Rahab y Abraham están todos los cristianos, de todas las categorías, de todos los niveles, el máximo y el más pobrecito. Todos debemos de perseverar en una fe que está produciendo fruto. Y la conclusión, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto,
así también la fe sin obras está muerta. Entonces, hermanos, conclusión, ¿cómo respondemos? Ve tu fe. Ve tu fe. Cuando al principio, cuando hace muchos años, 30 años, había un dicho, había un papelito que decíamos los cristianos. Dice, si fuera ilegal ser cristiano, te meterían a ti a la cárcel. ¿Sabría la gente que tienes fe en Dios solo por ver tu vida? Se ve tu fe. Si la gente no te conociera, pero te viera y pudiera decir, este chavo, esta mujer tiene algo, está raro. La gente no es así. Hay algo aquí. Hay algo raro. Hay algo diferente. ¿Qué dice la gente cuando te ve? Es una de las grandes convicciones en mi vida. Que vaya a haber personas que me hayan conocido y que digan, nunca me hubiera imaginado que eras cristiano. Nunca hubiera pensado. Si no me lo dices, no te lo creo. ¿Cómo sabes si tienes una fe genuina? Ahí te van algunas preguntas. Esta primera que te dice, ¿sabría la gente que tienes fe en Dios solo por ver tu vida? ¿Puedes identificar instancias en tu vida en donde lees la palabra de Dios y eso te lleva a cambiar? ¿Puedes identificar en donde escuchas un mensaje y dices, yo voy a hacer eso? Y cambias. Primera de Juan nos dice, amas la palabra. La amas, dices, yo necesito la palabra. Quiero la palabra, quiero ponerla en práctica. ¿Qué pasa cuando desobedeces? ¿Te entristece darte cuenta que has estado ofendiendo a Dios? ¿Te duele? ¿Reconoces en tu interior que hay una lucha interna entre querer hacer la voluntad de Dios y la lucha de tus pasiones que te dicen no lo hagas? ¿Has pasado periodos en tu vida en donde has caído como en una zanja, te sientes seco, te sientes que no das fruto, que estás atorado ahí, pero tu mayor tristeza es precisamente que estás en esa zanja? O inclusive, tú eres de los que has dicho, ¿cómo quisiera volver a mi primer amor? Todas esas son evidencias, hermanos, de una fe genuina. Si hay lo contrario, entonces no es genuina. Si tú dices, sí tengo fe, pero la realidad es que no quieres obedecer a Dios. Más bien estás en una postura como de resistencia, de rechazo. Como cuando tu mamá te dice, hijo, vamos a la iglesia. Ay, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? No, ya me canso. No. Y tú estás resistiendo, estás rechazando la palabra. Que no tienes fe. O cuando tu única base, si alguien te pregunta, oye, ¿por qué dices tú que eres cristiano? Y tu respuesta es algo así, porque es que tengo 10 años yendo a la iglesia. O es que mis padres siempre fueron cristianos. Yo siempre he sido cristiano. Pero te dijeron, pero ¿cómo? ¿Cuándo fuiste justificado? Pues de niño. O no sé, pero yo siempre he sido cristiano. ¿Ok? O a lo mejor hubo un momento en tu vida que experimentaste un gran entusiasmo por la palabra, ¿verdad?
te hablaron y no, sí, yo quiero ser cristiano, amo a los cristianos, amo a Jesús, etc. Y luego de repente, ¡pum!, desapareció eso. Y ahora no hay ninguna motivación en ti de seguir a Cristo, no hay ninguna motivación de obedecerlo. Eso se llama cristiano llamarada de petate. Pero la Biblia lo dice, es una semilla que cayó junto al camino, entre las piedras o entre las hierbas malas. No dio fruto, no hay fe. O inclusive puede ser que hasta le oras a Dios. Pero fíjate tu oración y fíjate qué tanto le pides al Señor gracia para obedecerlo y qué tanto simple y sencillamente es orar para pedirle a Dios que te saque de tus broncas o que te dé lo que necesitas o lo que tú quieres. En otras palabras, Dios para ti es tu Santo Claus en lugar de tu Señor. Puede ser que no tengas fe o puede ser que hayas caído en un tiempo de esterilidad, en donde tus pasiones que antes tenías de agradar a Dios ahora las ves nulas o las ves flacas. Tienes ese deseo de agradar a Dios. Te motiva más el hecho de que, en la tarde voy a ver el Super Bowl. Estoy bien emocionado. Y si le vas a los Patriotas no te emociones mucho porque se me hace que van a perder. Y amaneciste más emocionado por ver un juego de fútbol que por haber venido a la iglesia el día de hoy. Te levantas temprano para ir a jugar, pero batallas de arrastra los pies para venir aquí temprano para adorar y alabar a Dios. O dices, no le hace que llegue tarde, al cabo a mí las canciones no me gustan mucho. O simple y sencillamente estás en un tiempo estéril si te encuentras cómodo en tu pecado. ¿Tienes pecado? Dices, bueno, estoy batallando, pero no ando tan mal. Pues la buena noticia, hermanos, es que Santiago nos está trayendo la palabra para que esa palabra nos corte. Para que salgamos de aquí y que nuestra conciencia sea avivada y que ya no nos engañemos. Si no hay vida, si no hay fruto, si no hay obras, la fe que traes no sirve. En otras palabras, ¿quieres saber si tu fe sirve? Por su fruto lo conocerás. Y si tú tenías una fe vigorosa y ahorita estás apagado, creo que la respuesta es arrepentimiento. Dile, Señor, perdóname, porque he retrocedido y he caído en una complacencia y estoy estéril y no tengo fruto. Pero, y eso es mi preocupación para muchos de ustedes o algunos de ustedes, si tú el día de hoy me has escuchado y te has dado cuenta que no tienes bases para decir que tienes fe salvadora, yo te ruego y te suplico que revises tu vida. Y si no ves evidencia de una fe vigorosa, de una fe viva, entonces tu respuesta es venir de rodillas delante de Jesús y decirle, Señor, sálvame porque estoy perdido. Sálvame porque estoy perdido. Y no importa que tus padres sean cristianos, y no importa que tengas 10 años viniendo a la iglesia y que hayas sido criado en la escuela dominical y que sepas la Biblia. Ve tu vida. Santiago quiere que veas tu vida y que veas realmente a quién amas. Y si no encuentras esa fe, entonces clama a Dios por la salvación de tu alma. Eso es lo que quiere Santiago.
que todos seamos genuinos y que todos vivamos para agradar y honrar a nuestro Señor. Unos tal vez se tengan que arrepentir y decir, Señor, perdóname porque me alejé de ti, dejé de verte a ti, Señor, y seguí otras cosas. Pero otros necesitan clamar a Dios y aferrarse a Jesús y decirle, Señor, no te suelto hasta que tú no me salves. ¿Y cómo vas a saber? ¿Cómo vas a saber que Dios te ha salvado? Cuando empieces a ver el fruto. Y digas, yo no era así. ¿Y de dónde salió esto? Yo no era así. ¿Cómo supe que el Señor me había salvado? Porque un día amanecí y dije, ya no soy igual. Y lo empecé a ver. Y las cosas que me gustaban, ya no me gustaban. Y mis amigos que eran mis compas y daba mi vida por ellos, ya no me importaban. Y no me importaba lo que dijeran los demás. Lo único que me importaba era Jesús. Y dije, ¿de dónde salió eso? ¿Y quién produjo eso? La fe genuina en Jesús produjo eso en mi vida. Si tú no puedes identificar eso, por favor, ahorita que pase el equipo de alabanza, clama a Jesús y dile, Jesús, sálvame. Esperamos haya sido de bendición.